Hola hermanos y hermanas, Dios me los guarde y me los bendiga con mucho amor, con su hermosa presencia. Le deseo que el Señor esté con ustedes en todo momento. Hoy quiero hablarles del tema que lo llamo sin oración gobierna la carne. En la palabra del Señor, en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Antes de entrar en este pasaje bíblico que es tan maravilloso, me gustaría dar un testimonio que cuando me lo dijeron impactó tanto en mi vida, que desde que comencé a hacer lo que hizo el varón, Dios me ha ayudado maravillosamente. Por ejemplo, este testimonio lo saco del libro que también se lo recomiendo, el libro que se llama El ayuno del Señor, escrito por el hermano G.J. Ávila. El hermano cuenta ahí que su madre tenía la costumbre de orar mínimo 6 horas al día. Imagínense, 6 horas al día. Por eso que el hermano Gigi tenía esa costumbre, porque la influencia que le hizo su madre a él le quedó arraigado de por vida. Porque todos aquellos que conocieron al hermano Gigi saben que este varón era un hombre de oración. No es que yo lo conocí, pero sí conozco a personas que lo conocieron a él. Él una vez vino a predicar acá a Panamá, en el área de Colón. Me cuenta mi pastor, que lo conoció en persona. Dice que el varón, cuando iba a predicar, la hora del culto era a las 6 de la tarde. Entonces, como él tenía la costumbre de ir antes a la iglesia, a postrarse en el altar, arrodillado, a orar. Y dice que lo hacía por muchas horas antes. Pongámosle que si era a las 6 de la tarde del culto, él iba a las 9 de la mañana a orar hasta las 6 de la tarde. Esto lo cuentan los hermanos que tenían el privilegio de ir a limpiar la iglesia, porque ustedes saben que cuando ustedes llegan a la iglesia está limpia. Y eso no es porque ella se limpia sola. Obviamente hay hermanos que tienen el privilegio de limpiar la casa del Señor antes de comenzar los cultos. Entonces, estos hermanos tuvieron la bendición de presenciar y testificar lo que hacía el hermano Guille. Dice que lo único que hacía era orar, levantaba las manos al cielo y volvía a orar de nuevo. Esto no lo hago para resaltar al hermano Guille, no. Esto lo hago para resaltar la actitud de él, porque eso, cuando a mí me lo dieron, impactó tanto mi vida, que por eso que comencé a hacer este escrito de la oración, y Dios me ha ayudado maravillosamente a partir de que yo escuché esto y comencé a hacer estas cosas, no al grado del hermano G, pero ahora tomo en cuenta más la oración, y en verdad Dios me ha ayudado demasiado. No tengo palabras de todo lo que ha hecho Dios desde el momento que me dijeron esto. En la palabra del Señor dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de entender esto quiere decir simplemente que el espíritu está dispuesto a trabajar contigo. Y para entender esto me gustaría explicarle una cosa. El espíritu de Dios no es el presidente de tu país, no es un influencer, no es un youtuber, no es un actor famoso, no es un deportista famoso. Es un ser super, ultra, mega, más maravilloso, más poderoso que estas personas que he mencionado. No es un ser cualquiera que está dispuesto a trabajar contigo. Es el ser que creó el cielo y la tierra.
Es que es el ser que cuando Dios dice hágase la luz, Él fue el que hizo con su poder y hizo la luz. Es el ser que alineó los planetas. Es el ser que hizo toda creación, todos los árboles, todos los animales y toda criatura que aún no conocemos. Incluso la palabra dice que ha creado cosas que el hombre, no lo dice literalmente, estoy parafraseando, dice que el hombre hoy en día, con toda su ciencia, y sabemos cómo ha avanzado la tecnología hoy en día, el hombre con toda su ciencia todavía no tiene en su imaginación, ni siquiera lo ha pensado, las cosas que ha creado el Espíritu Santo en el cielo, según Corintios. Entonces, este ser tan maravilloso, tan poderoso, tan omnipotente, quiere trabajar contigo. ¿Hasta cuándo lo vas a hacer esperar? ¿Hasta cuándo vas a posponer su llamado? Porque Él está dispuesto a trabajar en ti y también usándote a ti para ayudar a ser libre a otros. ¿Hasta cuándo vas a decir no? ¿Hasta cuándo vas a poner excusas? Ya es hora de que toquemos piso, de que entendamos que no es cualquier ser que nos está llamando. Esto lo entendía el hermano David cuando él dice en el Salmo 8:4, dice, ¿qué es el hombre para que, ya lo tengo aquí, dice, ¿qué es el hombre para que tenga en él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. El hermano David sabía eso, lo entendía, por eso que era como era, tenía la humildad que requería. Y no era una cualquier persona que se lo estaba diciendo, fue un rey, uno de los reyes más maravillosos, tanto así que hasta el día de hoy todavía se habla del rey David. Y él entendió que no era nadie, no era nada delante del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios te llame, para que el Espíritu de Dios piense, aunque sea en ti. ¿Qué somos nosotros para decirle que no? No somos nada. Entonces, es hora de que toquemos tierra y ya dejemos de posponer al Espíritu de Dios y decirle no, ya basta. Es hora de comenzar a caminar en Él, a creerle a Él, a acatar sus órdenes, porque Él es el Dios, no nosotros no somos nada. Ya es hora de llamar las cosas por su nombre. No somos nada y no somos quien para decirle no al Señor. También la palabra del Señor dice, pero la carne es débil. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Que somos el primer opositor del Espíritu. Cuando entendamos esto, más rápido vamos a comprender, vamos a surgir. Porque en verdad ya es hora de comenzar a ver quién es el primer opositor. Siempre le echamos la culpa al diablo, no que el diablo esto, no que el diablo lo otro, no. Es verdad, el diablo influencia, el diablo sugiere, pero nosotros somos los que le hacemos caso. Ya es hora de comenzar a ver y decir que somos el primer opositor a las cosas del Espíritu. Entre más entiendas esto, más rápido vas a llegar al nivel espiritual que Dios te quiere llevar. Es decir, por ejemplo, hay veces que mucho trabajamos. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta trabajar mucho. Y una de las cosas de la carne es que nos dice, porque Satanás usa cosas razonables para explotar nuestras carnes. Y cuando hablamos de la carne, no solamente hablamos de lo sexual, de que siento atracción hacia esa mujer. No. Cuando hablamos de la carne, abarca muchas otras cosas más. Entonces, la carne es la primera, es aquella que se opone a las cosas de Dios. Por ejemplo, como le decía, yo soy una persona que me gusta trabajar mucho y trabajo por muchas horas. ¿Qué pasa?
¿Qué te dice la carne? ¿Qué te sugiere Satanás? Porque vuelvo y digo, él sugiere, pero ahí está en nosotros si acatamos tu sugerencia o no. Lo primero que me sugiere Satanás o me sugiere mi propia carne, es decir, estás cansado, Joshua, necesitas descansar, no ores, el Señor lo comprende. No, esto es carne. Por ejemplo, aparte de que también no estoy en contra de las redes sociales, no estoy en contra de películas, no estoy en contra de las series, no estoy en contra de videojuegos, como los jóvenes hoy en día que juegan muchos videojuegos, no estoy en contra de nada de esto. Pero cuando tu carne, cuando tu persona anhela y desea esto por encima de las cosas de Dios, esto es carne. Es hora de que comiences a analizar, comiences a meditar en ti y ponte a pensar. No le dedica más tiempo a las novelas, a las series, a los videojuegos, a las redes sociales, ya sea las redes sociales, ya sea cual sea. Si tú le dedicas más tiempo a estas cosas por encima a las cosas de Dios, estás en la carne. Por eso te lo nombro, y si me pongo a nombrar muchas cosas de la carne, aquí no vamos a terminar nunca, pero es hora de que comiences a pensar, porque la carne es la primera que se va a oponer a la cosa de Dios, y ya es hora de que comiences a pensar cada pensamiento, cada plan, cada decisión que tomes, si te aleja completamente de Dios, estás en la carne. Y es hora de que ya comenzamos a soltar eso. Ya es hora de comenzar a decir, no, hoy es día del Señor, vamos a darle prioridad al Señor. Tú puedes ver una película, puedes ver series, puedes hacerlo, pero si eso es tu prioridad en tu corazón, ahí es donde está el problema. Y eso es lo que quiero que comenzamos a entender. Pienso que esto es lo que el Señor Jesús, esto es lo que el Señor Jesús dice, la carne es débil. Y él lo estaba viendo en el verso 38 y 39 de este mismo capítulo. Vemos que él dice, mi alma me está presionando, porque el Señor Jesús lo estaba presionando la carne en ese momento. No estamos diciendo que él era carnal, no, nada que ver. Lo estaba presionando en ese momento la carne, tanto así que estaba ya comenzando por lo menos por la mente ya se le estaba pasando renunciar a lo que le esperaba, que era el castigo, los golpes, toda la forma que iba a morir. Pero al final el Señor se da cuenta que estaba la carne presionando, y él dice, se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Es decir, se haga lo que tú quieres y no mi carne. Y así mismo tienes que comenzar a decir, hermanos y hermanas, es hora de comenzar a decir, se haga lo que tú quieres, Padre, y no mi carne. Es hora de comenzar a actuar, porque no solamente es pensarlo, es comenzar a actuar y salir del mundo de la carne, que es ahí donde Satanás te quiere mantener para desviarte siempre del propósito de Dios. La palabra del Señor dice, velar. Cuando se menciona la palabra velar, dice que significa que se trata de una persona que hace sentinela, o guardia en medio de la noche. Es decir, es una persona, acá en Panamá le decimos guachimán, en otra palabra lo podemos decir vigilante. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos está enseñando en este momento que cuando Él dice velar, es decir, nosotros tenemos que ser vigilantes en medio de la oscuridad del mundo. ¿Por qué? Porque por lo general es por la noche cuando se habla de velar. Velar es también, para tú poder ser vigilante en una noche, tienes que, en aquel entonces se utilizaba la vela. Hoy en día utilizamos la luz de la electricidad por medio de la tecnología que ha avanzado mucho en el día de hoy. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día tenemos que, para ser vigilantes, primero que todo, tenemos que tener una luz. Si no hay luz, no vamos a poder ver. Este mundo, como sabemos, está lleno de tinieblas, de oscuridad, y más en el día de hoy. Porque ya hoy en día ya estamos viendo cómo la obra del enemigo está en todas partes. Hay mal por todas partes. Entonces, es hora de... Y todo esto es mal, es oscuridad. Y si no hay luz en ti, no puedes ser un vigilante, como dice el Señor. Porque aquí el Señor nos está mandando a ser vigilantes. Vigilar es, en este sentido, es vigilarse a sí mismo, es decir, de estar atento a mirar a todos los movimientos de Satanás, pero también ser vigilantes para los demás, para los hermanos. Cuando vemos que un hermano hay tinieblas, tenemos que denunciarlo. Pero aquí hay un punto muy importante, como lo mencionaba. ¿Cómo vas a ser vigilante si no tienes luz? No está la luz en ti. ¿A qué se refiere la luz en este momento? El salmista, en el Salmo 119, 105, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios es la que va a alumbrarte a ti. Y si comenzamos a meditar mucho en este salmo, ustedes se van a dar cuenta que en el Salmo 19 hay muchos, ¿cómo se llama? En el Salmo 19 hay mucha dedicación hacia la palabra. Y el Salmo 19 en esta parte nos está diciendo claramente que en el Salmo 19, 105 nos está diciendo que la palabra es la luz que nos ilumina. La palabra es la que te va a alumbrar. La palabra es la que va a desmantelar la obra del enemigo, porque el enemigo queda desnudo delante de la palabra. La palabra es la única que va a hacer esto posible. Y si tú no estás en la palabra, si tú no te metes en la palabra en el sentido de que no te metes a conocerla, y sobre todo, que es lo principal, porque no solamente es conocerla, es obedecerla, jamás vas a tener el discernimiento espiritual desarrollado para que comiences a ver la obra del enemigo. Entonces es hora de que comiences a vigilar con la luz de la palabra dentro de ti, y esa es la que te va a iluminar en el entorno, y vas a poder ver las obras de los enemigos, y viendo la obra del enemigo vas a poder actuar conforme a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice: orar para que no entres en tentación. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que debemos comenzar a desarrollar el hábito de orar. La pregunta sería: ¿qué tiempo se debe orar? ¿Cómo orar? Sobre todo, ¿qué tiempo? En el versículo anterior, en el verso 40 de este capítulo, en el 26 de Mateo, vemos que el Señor dice que venía a adorar y se encuentran a los apóstoles durmiendo, y llama la atención que se dirige a Pedro y le dice: Pedro, ni siquiera una hora pudiste orar conmigo. Eso mismo nos dice el Señor a nosotros, te lo dice a ti, me lo dice a mí. Ni siquiera una hora al día puedes orar. Si no oras una hora al día, esto habla mal de ti, habla mal de tu espiritualidad. ¿Por qué? Lo explico de la siguiente manera. Si llega un amigo a tu casa, te visita, obviamente lo recibes bien y comienzan a conversar o a hablar. Ustedes van a pasar, tu amigo y tú, horas hablando, horas. Y a veces el tiempo no da el tiempo que se habla. Pero ¿eso qué quiere decir? Simple y sencillamente que tu amigo y tú tienes una buena relación. Es lo mismo que pasa con nosotros, con el Señor. Si nosotros nos cuesta orar, es porque nuestra relación con el Señor es totalmente nula y estamos en la carne. Porque cuando estamos gobernados por la carne, las cosas del Espíritu es difícil, y orar es una bendición tan maravillosa que, aparte de que hablas con el Señor, de alguna manera en el ámbito
ambiental que uno respira, o en esa atmósfera que se transforma en medio de la oración, vamos a estar, el oxígeno se vuelve espiritual, es decir, todo nuestro ser se vuelve espiritual, nuestro ser se alimenta espiritualmente cada vez que oramos, cada vez que tenemos esa conversación con el Señor, cada vez que tenemos esa unidad con el Señor. Y el dedicarnos a orar 1 hora o más tiempo al día, al igual que la palabra, pero en este momento estamos hablando de la oración, habla bien de la relación que tienes con el Señor, habla bien de que tu espíritu se comienza a alimentar, se comienza a crecer en Dios, porque eso es la oración. La oración no solamente es pedir, no solamente es preguntar, la oración también, sobre todo la oración, es para llenar nuestro espíritu. Y por eso que es necesario que comenzamos a tener este hábito, para que el espíritu tome control de nosotros y la carne no nos gobierne. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del hermano Pedro, o del apóstol Pedro, que el Señor le llama la atención, primero que todo, obviamente lo vio durmiendo. Y si estaba durmiendo, no estaba orando, lógicamente, porque estaba dormido, no podía hacer dos cosas a la vez. ¿Qué pasa? No podía ni vigilar ni orar. Y la carne lo estaba gobernando. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, sabemos el resto de la historia, en el sentido de que primero que todo se demuestra la carne a Pedro cuando el Señor Jesús dice una profecía que se iba a cumplir en ese momento, y Pedro desmiente esa profecía. Es decir, Pedro indirectamente le está llamando mentiroso al Señor Jesús y a Dios Padre. Indirectamente le diciendo, mientes. La otra manifestación de la carne de Pedro es, lógicamente, cuando vienen los guardias a tomar preso al Señor Jesús, ¿qué es lo que pasa? Dice que saca la espada e intenta asesinar a un guardián a uno de aquellos guardianes que iban a arrestar al Señor Jesús. Porque el hecho de que le corta la oreja no quiere decir que él le tiró para la oreja, él le tiró para decapitarlo. Porque si hace así, le da aquí, es decir, le vuela la oreja y le da aquí en el trapecio. Pero me imagino, lo más lógico, pienso que él vino e intentó decapitar así, pero como el soldado hace así, nada más le agarra la oreja. Es decir, la intención de él no era solamente herirlo, la intención de él era matar al soldado. Otra manifestación de la carne. Y entonces, para poner la cerecita del pastel, en ese momento ya sabemos la negación de Pedro hacia el Señor Jesús. Que aquí vemos claramente que la relación de Pedro con el Señor era nula. Obviamente después evoluciona y ya sabemos el resto de la historia de cómo comienza el apóstol Pedro a ser utilizado por el Señor. Pero en este momento estaba la carne gobernando a Pedro. Por eso que ni siquiera podía orar ni siquiera una sola hora. Y lo mismo te decimos a ti. ¿Te gobierna la carne? ¿Puedes orar aunque sea una hora? ¿Te cuesta orar con el Señor? Tienes que comenzar a meditar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por qué? Es hora de que ya esa relación con el Señor comience a manifestarse. Es hora de que ya no te cueste orar con el Señor, porque orar es hablar con el Señor, y el simplemente hablar con el Señor es una bendición para nuestro espíritu. Es hora de comenzar, iglesia. Te hablamos a ti, iglesia. Es hora de que comiences a orar, a velar, para que no entres en tentación. Dios me lo guarde a todos, y le deseo lo mejor. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida,
dale like, porque si le das like al video, no pido el like y que porque quiero que el video tenga mucho like, no. Lo que pasa es que el video tiene un algoritmo, YouTube tiene un algoritmo que entre más like das, más like recibe, un video, YouTube comparte más el video. Entonces, al dar like tú al video, significa que YouTube va a compartir el mensaje. Por eso que pedimos like. No me malinterprete, aquí yo no soy ni un youtuber más, pero conozco las funciones de YouTube y entonces por eso pido el like. Entonces, si quieres que el mensaje siga llegando a más personas, dale like al video. Dios te guarde, hermano.